Le agradecemos al doctor Juan Ricardo Ortega, director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. La corrupción es un fenómeno complejo que se ha ido extendiendo a través de diferentes estamentos de la sociedad colombiana, generando la crisis institucional que se ha vivido en los últimos años. La corrupción erosiona los fundamentos de la democracia, distorsiona la economía, vicia la gestión pública e impide el desarrollo integral de los pueblos respecto de los fines inherentes al Estado social de derecho. La Corporación para el Desarrollo Complexus pretende a través de este foro propiciar un espacio de reflexión para discutir y analizar las estrategias en torno a la lucha contra la corrupción en relación con el lavado de activos, la competencia prohibida, los carteles de la contratación, las pirámides ilegales y la tenencia ilegal de la tierra. A continuación, se dirigirá a ustedes el doctor Jaime Ardila Barrera, Auditor General de la República. Barrera. Abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especialización en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y en Docencia Universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. Igualmente es administrador de empresas y de negocios internacionales de la Universidad Remington, periodista y cursó estudios en Florida, en Estados Unidos. En Santander, de donde es oriundo, ha ocupado cargos como el de auditor fiscal de la Contraloría de este departamento, diputado, secretario jurídico de la Gobernación, gerente general del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander y secretario de Obras Públicas, entre otros cargos. Además, fue asesor del Ministerio de Minas, secretario de Gobierno, alcalde encargado de Bucaramanga y asesor del Corpes Centro Oriente. Démosle la bienvenida al Auditor General de la República, el doctor Jaime Ardila Barrera. Doctor Belisario Betancourt, doctor Marcos Velilla, doctora Sandra Morelli, señor director de la DIAN, señoras y señores. Quiero hacer un especial agradecimiento y una felicitación a la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus por hacer posibles estos foros que nos invitan a debatir y a reflexionar sobre temas críticos, importantes y prioritarios para la agencia pública nacional y de igual manera para facilitar a las entidades que, como la Contraloría, como la DIAN y como todo el sector público, se puede trabajar en conjunto para lograr objetivos especiales. Es de especial importancia para la Auditoría General de la República participar en estos debates y en discusiones con el ánimo de articular nuestro trabajo y de sumar esfuerzos institucionales para enfrentar el tema de la corrupción y todos los problemas que se presentan a causa de ella. El tema del lavado de activos y la competencia prohibida son un apéndice de ese temible leviatán que es la corrupción en Colombia. ¿Cómo explicar este fenómeno? ¿Cómo combatirlo? Lamentablemente el debate público sobre este tema no es muy profundo y abundan los lugares comunes y la resignación. Con frecuencia derivamos hacia interpretaciones que ven lo que está ocurriendo como expresiones de la colombianidad propicia a la violencia, al crimen y al abuso. Sin embargo, el auge de la corrupción puede estar ligado a decisiones que hemos tomado como país y cuyas implicaciones estamos obligados a examinar. En particular está relacionado con la captura de las instituciones y de los presupuestos por intereses particulares a raíz de la descentralización y con el desbalance entre incentivos y costos que enfrentan los ciudadanos. La corrupción en el gasto público no es una enfermedad, es el síntoma del problema profundo de un sistema político y de nuestro ordenamiento territorial.
La gran masa de la ciudadanía se ha acostumbrado a este proceso y no exige cambios. En un país con una lamentable distribución de la riqueza y donde la preocupación diaria para más del 50% de nuestra población es tener algo que comer, la gran masa de los electores piensan más en lograr unos pesos el día de las elecciones que en la construcción de un sistema democrático y de una sociedad mejor. Al tiempo, con una división administrativa que facilita la cooptación de los presupuestos, tenemos un sistema de sanciones en el que el balance de los beneficios y costos es positivo para quienes incurren en estos delitos. No solamente la probabilidad de ser capturado en Colombia, juzgado, es baja, sino que incluso cuando el inculpado termina en la cárcel, los bienes apropiados ilegalmente siguen siendo suyos, pero aún con conductas como el lavado de activo, se asciende a una posición social y económica, convirtiéndose a estas personas en actores de primera de nuestro escenario nacional. En Colombia, aun si el corrupto va a la cárcel, las fincas, las casas y sus millonarias cuentas bancarias esperarán al exfuncionario para que los disfrute, como lo denuncia en estos días la revista Dinero. Y más aún con referencia a un tema de palpitante actualidad, con lo que está pasando hoy con el tema de los mercados financieros del mundo, que han sucumbido con frecuencia a la tentación del rendimiento a corto plazo, ignorando la necesidad de crecer sobre bases sólidas. Por fortuna las cosas, lógicamente, en este país también están cambiando. Las medidas administrativas de control no deben ser valoradas como una caprichosa imposición que los bancos están obligados a cumplir, sino como un conjunto de medidas que tutelan el sector frente a la amenaza de posibles caballos de Troya. El incremento de la prevención en el sector financiero ha hecho que los lavadores reorienten sus actividades hacia otros ámbitos, generando a su vez la necesidad de que se amplíe el cuadro de sujetos obligados como los agentes de valores, los abogados, los notarios. La corrupción ha alcanzado una magnitud desconocida hasta la fecha. La corrupción es una forma más de criminalidad, especialmente grave en atención a sus consecuencias, pero corre paralelamente a otras formas de delincuencia cuya evolución ha llegado a condicionar la política internacional de nuestro país. El delito siempre ha sido un medio idóneo para enriquecerse, pero nunca había alcanzado la dimensión empresarial que ostenta en la actualidad. Según estimaciones realizadas en el año 2001 por el Fondo Monetario Internacional, el lavado de activos anuales en el mundo oscilaría entre 590.000 millones y 1.5 billones de dólares al año, lo cual representaría entre 2 y 5 puntos del Producto Interno Bruto Mundial, una magnitud aproximada al tamaño, por ejemplo, de la economía de España. Por la naturaleza de esta actividad, llevada a cabo por delincuentes que se producen fuera del rango normal de las estadísticas económicas y financieras, estas cifras son aproximaciones que podrían no reflejar la magnitud del problema. Es por eso que en su último reporte del año 2011, el Grupo de Administración Financiera GAFI de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica, OCDE, se abstiene de presentar mediciones sobre el tema del fenómeno, pero sí hace un análisis de métodos más comunes para el lavado de activos y sus factores de atenuación de riesgos asociados. De otra parte, hace un énfasis en la necesidad de aplicar 40 recomendaciones que se hicieron a los países en el año 2003 para evitar el lavado de activos. Si se realiza un ejercicio similar al que hizo el Fondo Monetario Internacional para América Latina, se hablaría de una estimación bruta del lavado de activos que estarían en el orden del 2.5 al 6.3 del Producto Interno Bruto de la región. En Colombia las cifras no son alentadoras. La Fiscalía General de la Nación en la instalación de la versión número 11 del Congreso Panamericano de Riesgos de Lavado de Activos realizado en julio de este año, advirtió, basado en datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, que el lavado de activos anualmente corresponde a 3 puntos del Producto Interno Bruto Nacional,
aproximadamente a 8.000 millones de dólares. ¿Qué papel desempeña el control fiscal, el lavado de activos y la competencia prohibida? El criterio generalizado es creer que el lavado de activos se origina en la necesidad de ingresar a la normalidad los dineros del narcotráfico. En Colombia, esto es una sola de las fuentes del dinero ilícito que se ha identificado dentro de los delitos fuentes, subyacentes o previos del lavado de activos, y que se encuentran los delitos contra la administración pública. El artículo 323 del Código Penal nos dice que estos delitos son el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito, el peculado, el prevaricato, la revelación del secreto, el tráfico de influencias, la utilización indebida de la información, la usurpación y el abuso de funciones públicas, el abuso de autoridad y otras infracciones, intervención en política, el empleo ilegal de la fuerza, la omisión de apoyo y la celebración indebida de los contratos. Datos generados de la Auditoría General de la República estiman que el 42% de los hallazgos fiscales que producen las Contralorías están relacionados básicamente con el tema de la contratación pública. De ahí se puede inferir una gran parte de los delitos de corrupción administrativas están asociados con la contratación estatal. Es bien sabido que existen muchas dificultades para realizar una medición de la corrupción administrativa. Sin embargo, detectar o identificar sus riesgos pueden ser buenos indicios para determinar la magnitud del fenómeno, sus causas, sus consecuencias y sus síntomas. En este sentido, la Auditoría General de la República hemos desarrollado una ligera investigación, que de paso la arrancó aquí el doctor Iván Darío, que se encuentra hoy con nosotros, denominado Control al Control de la Contratación, el CCC, en la cual se han identificado los riesgos más visibles de la contratación estatal, que pueden ser foco hoy, lógicamente, de lavado de activos. Estos riesgos que se han identificado son básicamente los siguientes. Primero, el exceso de confianza en los procesos y en los procedimientos en la contratación estatal. El régimen de contratación pública colombiana exige una serie de requisitos previos, concomitantes y posteriores para asegurar una adecuada celebración de contratos con la administración pública que privilegian el acceso a los recursos públicos y a la economía, pero que no son garantía para posibles relaciones delictivas. En este punto se podría analizar el primer riesgo, que serviría de alerta para la identificación de competencias prohibidas. Si tomamos como base la definición de los marcos internacionales y entendemos esta como aquella que existe la obligación legal de abstenerse, esto es, los agentes económicos no pueden desarrollar una actividad concreta, sea por mandato de la ley o por un contrato. Lo ilícito entonces resulta ser la concurrencia al mercado. En segundo lugar, encontramos una falta de garantías en la licitud de la gestión, el comportamiento y los procedimientos de los recursos de los contratistas seleccionados. Existe la necesidad del conocimiento mínimo de los mecanismos de selección de contratistas y de las justificaciones por las cuales se utilizan el mismo, la licitación pública, la selección abreviada, los concursos de méritos, la contratación directa, otras formas como contratos atípicos que evaden las leyes de la contratación estatal. Hace algunos días, en una rueda de prensa, la Auditoría General de la República advirtió un gran riesgo que implica el hecho de que el 60% de la contratación de los sujetos vigilados por las Contralorías en el país, estimada en casi 60 billones de pesos al año, se celebra de manera directa. Aquí tenemos un gran riesgo que nos permite advertir sobre lo que puede suceder con la ejecución del Plan de Desarrollo 2010-2014, que asciende a la suma de 564 billones de pesos, y del cual se estima que más del 20% se ejecute por vía de la contratación pública. Más aún, cuando de los 852.143 contratos que se investigaron en el CCC, 433.146 fueron de prestación de servicios personales, lo cual pone de manifiesto que el 55% de la contratación posiblemente pertenece a las existencias de las denominadas nóminas paralelas y la institucionalización de la vinculación de personas. Un tercer aspecto es la insuficiencia de filtros en la licitud de la contratación.
El proceso para verificar la capacidad jurídica para contratar con el Estado resulta ser muy débil. Dicho procedimiento se ampara legalmente en los artículos siguientes: el artículo 6 de la Ley 80 del 93, el artículo 27 de la Ley 1121 del 2006 y el artículo 325 del Código Penal, que tipifica el delito de la omisión del control para los empleados o directores de las instituciones financieras o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro o de crédito. En este sentido, uno de los focos más fuertes en los que se puede dar el lavado de activos y la competencia prohibida en este riesgo detectado, pues en esta razón la insuficiencia para verificar la capacidad jurídica de los contratos con el Estado se constituye en un punto de fuga para realizar la celebración de contratos con agentes que se encuentran impedidos para hacerlos. Otro punto importante es el contrato con precios de venta artificialmente bajos. El artículo 2 de la Ley 1150 del 2007 establece la causal de la selección abreviada: adquisición o suministro de bienes y de servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas. El único factor de adjudicación es el precio, según el artículo 3 del decreto 2474 del 2008. Las entidades estatales deben detectar los precios artificialmente bajos, porque aquí podremos estar en curso precisamente de un lavado de activos. Esta modalidad se convierte en otro de los focos que pueden ser utilizados en la articulación de los lavados de activos y de la competencia prohibida, en la medida que se comprueben que las condiciones de estos precios se han fijado en razón a flujos de capitales ilícitos, para que el proveedor asuma la diferencia de precios ingresando al mercado dineros provenientes de hechos ilícitos, aspecto sobre el cual el control fiscal no ha generado hoy en día una línea de auditoría. En estos días en donde nos encontramos en un proceso electoral, aquí encontramos también otra forma de lavado de activos, y es una cooptación que se hace sobre los presupuestos de las entidades públicas, en donde los grupos al margen de la ley, paramilitares, crimen, en fin, compran básicamente las campañas de los candidatos, y es a ellos quienes de alguna manera después se les devuelve vía contratación los recursos que ellos están invirtiendo, y ahí nace otra forma de lavar activos en este país. Otro aspecto que tiene que ver con el tema del lavado de activos es la dispersión y la desarticulación de los sistemas de información en la contratación. Existen diversos y desarticulados sistemas de información, posiblemente estén duplicando esfuerzos y haciendo menos eficiente la vigilancia. Los más conocidos son el SECOT, el CICE, el reporte de contratistas sancionado al registro único de provenientes, el certificado de antecedentes disciplinarios, los certificados de antecedentes judiciales, el boletín de responsables fiscales de la Contraloría, el diario único de la contratación y las recetas. Esta desarticulación trae como consecuencias incrementos de riesgos ya identificados, como contratar con personas sancionadas o inhabilitadas, contrato de papel falso ficticio, contrato fachada, existe pero no cumple el objeto, contrato mixto, mezcla de dinero ilícito con ganancias, contrato sin fin, adiciones de contratos o manejo de recursos extracontractuales. Actividades de riesgo. Los organismos de control deben identificar las actividades contractuales que por su cuantía generan riesgo y que permiten el ingreso de dinero de actividades delictivas. La Auditoría General de la República considera como tales los contratos de concesión, los juegos de azar, casinos, máquinas tragamonedas, chance, proyectos de construcción de infraestructura, procesos de contratación de zonas de influencia de grupos al margen de la ley, en los cuales existen municipios que contratan en forma reiteradas con personas naturales o jurídicas que representan a dichos grupos. Como se puede observar, la contratación estatal en Colombia presenta un riesgo muy alto y puede ser utilizado como un foco para el desarrollo de actividades delictivas tales como el lavado de activos. Por tal razón se hace necesario diseñar estrategias de control para evitar este tipo de situaciones.
Le agradecemos al doctor Juan Ricardo Ortega, director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. La corrupción es un fenómeno complejo que se ha ido extendiendo a través de diferentes estamentos de la sociedad colombiana, generando la crisis institucional que se ha vivido en los últimos años. La corrupción erosiona los fundamentos de la democracia, distorsiona la economía, vicia la gestión pública e impide el desarrollo integral de los pueblos respecto de los fines. Alcalde encargado de Bucaramanga y asesor del Corpes Centro Oriente. Démosle la bienvenida al Auditor General de la República, el doctor Jaime Ardila Barrera. Doctor Belisario Betancourt, doctor Marcos Velilla, doctora Sandra Morelli, señor director de la DIAN, señoras y señores. Quiero hacer un especial agradecimiento. Bucaramanga, con especialización en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y en Docencia Universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. Igualmente es administrador de empresas y de negocios internacionales de la Universidad Remington, periodista y cursó estudios en Florida, en Estados Unidos. En Santander, de donde es oriundo, ha ocupado cargos como el de auditor fiscal de la Contraloría de este departamento, diputado, secretario jurídico de la Gobernación, gerente general del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander y secretario de Obras Públicas, entre otros cargos. Además, fue asesor del Ministerio de Minas, secretario de Gobierno. Y una felicitación a la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus por hacer posibles estos foros que nos invitan a debatir y a reflexionar sobre temas críticos, importantes y prioritarios para la agencia pública nacional y de igual manera para facilitar a las entidades que como la Contraloría, como la DIAN y como todo el sector público, se puede trabajar en conjunto para lograr objetivos especiales inherentes al Estado Social de Derecho. La Corporación para el Desarrollo Complexus pretende a través de este foro propiciar un espacio de reflexión para discutir y analizar las estrategias en torno a la lucha contra la corrupción en relación con el lavado de activos, la competencia prohibida, los carteles de la contratación, las pirámides ilegales y la tenencia ilegal de la tierra. A continuación, se dirigirá a ustedes el doctor Jaime Ardila Barrera, Auditor General de la República. Barrera, abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.